El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta mañana. Lo hemos titulado Los dos males del pueblo de Dios. Hemos tomado este título de un pasaje en el libro de Jeremías, en el capítulo 2. Vamos a leer solamente el verso 13, que justamente habla de dos problemas que tenía el pueblo de Israel en los días de Jeremías. Los dos males del pueblo de Dios. Jeremías 2 y verso 13. Dice, hermanos: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pueden sentarse, hermanos. Estas palabras que hemos leído son parte de un intenso pasaje del libro de Jeremías, en el cual Jehová reclama la infidelidad del pueblo de Israel. Y no solo reclama la infidelidad del pueblo, sino que le demuestra su injusto comportamiento, pues a lo largo de todo ese capítulo Jehová le demuestra cuánto cuidado había tenido de ellos, cuánta atención les había prestado a todo lo largo de su historia, y ellos, lejos de agradecerle aquel cuidado, aquel favor, aquella misericordia y aquel amor de Dios, le pagaron con gran infidelidad. Y esto dolía en el corazón de Dios. Esto indignaba el corazón de Dios. Pero lo interesante de este capítulo, hermanos, del que nosotros solo hemos leído el verso 13, es que dentro de este intenso reclamo que Dios hace por la injusticia del pueblo de Israel, siempre muestra su misericordia. En el verso 9 dice: por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Esto es una muestra, hermanos, de que a pesar de la rebeldía de Israel, no estaba en los planes de Jehová abandonarlos. Él dice: aunque tenga que pelearme con ustedes y con sus hijos, lo voy a hacer hasta que vuelvan a mí, porque yo soy su bendición. Esta es una promesa maravillosa, hermanos, porque nos dice que el Señor no solo pelea por su pueblo, por la generación presente, sino también por nuestros hijos y por nuestras generaciones futuras. Jehová dice: no voy a abandonar a nadie, ni aún en medio de sus rebeldías. Seguiré insistiendo, seguiré buscándoles hasta que vuelvan a mí, y que vuelvan a mí porque en mí está la bendición que buscan. Pero para traerles, hermanos, a esta reconciliación con Dios, Él tenía que mostrarles primero cuáles habían sido sus errores, cuáles eran los dos males que les estaban agobiando y cuáles habían sido las consecuencias. ¿Cuáles eran los dos males del pueblo de Dios? En primer lugar, habían abandonado a un Dios al que conocían bien. El pecado de Israel, hermanos, de abandonar a Dios, era más grave y vergonzosa que la impiedad de los paganos. El pecado del pueblo, hermanos, era verdaderamente grande, enorme, incomparable. Los paganos, al fin y al cabo, no le conocían, no sabían quién era Jehová. Quizás habrían escuchado de quién era Jehová, de las grandes victorias que había logrado a favor de su pueblo. Quizás conocían muchas historias acerca del poder, de la fuerza, del brazo extendido de Jehová, pero no le conocían de manera personal. Nunca habían experimentado en sus vidas el favor directo y personal de Dios. En otras palabras, hermanos, ningún pueblo podía cometer el pecado de abandonar a Jehová de una manera tan necia, sino solamente el pueblo de Israel. El pueblo al cual Dios había cuidado, el pueblo al cual Dios había defendido,
el pueblo por el cual Jehová había luchado a lo largo de los siglos. Con estas palabras, Dios quería destacar, hermanos, la necedad de abandonarle a Él, habiendo experimentado su misericordia, habiendo experimentado sus bondades, habiendo experimentado sus cuidados tan abundantemente. A esta necedad se le sumaba la idolatría, pues el pueblo de Israel se alejaba del Dios verdadero para servir a dioses extraños. Al Dios que les había bendecido no le servían, pero a los dioses paganos, a eso sí iban a servir, a eso sí iban a adorar. ¡Qué gran necedad! ¡Qué necedad más grande! ¡Qué necedad más extraordinaria! ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque este primer gran mal del pueblo de Israel en los días de Jeremías lo podemos repetir nosotros ahora. ¿Y por qué decimos que lo podemos repetir? Porque nadie puede pecar tanto y tan injustamente contra el Señor como su pueblo. La gente en el mundo también ha oído de nuestro Dios, también sabe algo acerca de Jesucristo, o sabe mucho acerca de Jesucristo, el Salvador del mundo, pero no todos le conocen personalmente. Pero no todos han gozado de estar en la presencia de ese Dios amoroso y lleno de misericordia. El mundo no ha gozado de la iluminación del Espíritu Santo para entender su palabra revelada y así ir creciendo en el conocimiento de la verdad. El pecado del mundo, hermanos, es desconocer a Cristo como el único Dios verdadero. Es desconocer a Cristo de una manera personal. Su pecado es vivir entregados a diferentes movimientos religiosos que no les permiten acceder al conocimiento del Dios vivo, pero hasta allí llega su pecado. Es por eso que nosotros debemos salir a buscarles y presentarles a ese Dios verdadero y mostrarles a ese Dios vivo, porque ellos no lo conocen. Pero con nosotros la cosa es diferente. Con nosotros la cosa es distinta. Cuando nosotros, los hijos de Dios, abandonamos a nuestro Salvador para correr tras dioses ajenos, ese es el peor de los pecados. Es peor pecado porque nosotros ya experimentamos su amor, porque nosotros ya hemos gozado de su bendición, porque nosotros día con día disfrutamos de su cuidado, de su abundancia, de toda su bondad. Hemos gozado incluso de grandes milagros en nuestras vidas y en nuestras familias. Y encima de todo eso, con cuánta facilidad nos distraemos y nos alejamos de ese Dios que nos ama. Sorprendentemente, también nosotros nos podemos distraer de ese Dios que tanto favor nos ha hecho y entregarnos al disfrute de las cosas de la vida, dejando de lado al Dios que nos ha bendecido. Nadie puede cometer un pecado más grave. Nadie puede cometer el grave pecado de abandonar a Dios como lo podemos hacer nosotros. Nosotros, porque somos sus hijos. Es por eso por lo que en estos tiempos de crisis, sobre todas las cosas, debemos recordar lo bueno que ha sido nuestro Señor con nosotros. Este tiempo de angustia y de desesperación que estamos viviendo es el tiempo en el cual debemos gozarnos en toda la bondad que Dios ha hecho en nuestra vida. Es el tiempo en el que debemos gozarnos en la certeza y de la convicción de que pase lo que pase, Cristo está con nosotros y nunca nos va a abandonar. Por eso debemos cuidarnos de no abandonarlo nosotros a Él, porque esa sería la peor impiedad que se pueda cometer en este mundo. El segundo mal que había cometido el pueblo de Israel, lo dice el verso 13, es dejar la fuente de aguas para cavar cisternas rotas. Las cisternas, hermanos, eran un recurso sumamente importante en aquellos días para proveerse de agua en los tiempos de sequía.
Las cisternas eran grandes depósitos, grandes agujeros hechos en el suelo para colectar las aguas lluvias, para colectar las aguas en el tiempo de la lluvia y así tenerla para las necesidades en el tiempo de la sequía. Pero el Señor menciona aquí cisternas rotas, porque era un problema muy común que aquellas cisternas tuvieran imperfecciones, tuvieran grietas, pequeñas o grandes, por las cuales se escapaba el agua y terminaba aquel depósito seco, sin nada que ofrecer. Además, hay que tomar en cuenta que como el agua de las cisternas es agua estancada, con el tiempo muchas veces no se podía beber porque tenía un sabor muy desagradable. Podía servir para otros usos, pero no para beberla, porque tenía mucho tiempo estancada en aquel agujero. Esto indicaba, hermanos, algo muy importante. El Señor le estaba diciendo a Israel: ustedes han abandonado al Dios de las aguas vivas para beber aguas estancadas. Ustedes han abandonado al Dios de la abundancia para beber aguas miserables. El Señor les estaba diciendo que había muchos fabricantes de cisternas, pero que no eran la solución para las necesidades del pueblo. La solución para las necesidades del pueblo estaba en buscar a su Dios, la fuente de las aguas que saciaría su sed en cualquier momento. Además, había un elemento muy importante al mencionar las cisternas rotas. Dios no hace acepción de personas. La Escritura dice que Dios nos busca a todos por igual. Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario por todos, sin excepción. Depende de nosotros si aceptamos ese sacrificio y somos salvos, o no lo valoramos y nos quedamos en ese estado de perversión. El Señor está mencionando esto, hermanos, porque a diferencia de que Él no hace acepción de personas, en cuanto a las cisternas sí había acepción de personas. ¿Por qué razón? Porque el que fabricaba la cisterna, el que había realizado el costo, el que había pagado el costo, el esfuerzo, el trabajo de hacer una cisterna, disponía de las aguas y la daba a quien él quería. La ofrecía solamente a quien él autorizaba. Las cisternas eran propiedad de algunos que sometían por la necesidad del agua a aquellos que no la tenían. Ya pueden imaginarse ustedes la cantidad de injusticias que se cometían por razón de conceder el agua a unos o a otros. Además, el calor de la tierra hacía que las grietas fueran creciendo y el agua se escapaba, condenando al pueblo a la sequía. Cuando el pueblo era infiel, dejaba escapar las bendiciones de Dios por la grieta de la infidelidad, del descuido, del abandono de las cosas de Dios. La gran pregunta, hermanos, ¿estaremos nosotros construyendo cisternas rotas hoy en día? ¿Será posible esto? Es posible cuando se sustituye el verdadero evangelio revelado en la palabra de Dios por palabras de hombre que dejan escapar toda la bendición de Dios. La fuente del evangelio está abierta y libre para todo el que crea, pero hay algunos evangelios que son cisternas privadas del dominio y la posesión de aquellos que dicen tenerlo en su mano. Construimos cisternas rotas cuando escuchamos predicadores que hablan de poseer la bendición de Dios en propiedad, cuando aseguran que ellos tienen la bendición de Dios en sus manos. La bendición de Dios está en sus manos y pueden disponer de ella para impartirla a quien ellos quieren y solo para aquellos que ellos quieren. Más todavía, comercian con esa bendición que dicen tener y la ofrecen solamente a aquellos que pueden pagarla. Es lamentable, hermanos, que todavía estén pasando estas cosas en el medio nuestro.
Este tipo de evangelio es el que produce momentos de grandes emociones, momentos en que la gente se quebrantan, lloran, caen de rodillas, gimen y expresan tantas emociones intensas y profundas en su corazón. Pero terminado aquel momento de emoción, vuelven a la vida de siempre. Pero pasadas esas emociones tan intensas, vuelven a lo de siempre y nunca se ven cambiados ni transformados por el poder de Dios. Es que las emociones, por intensas que sean, no cambian a nadie. Las emociones religiosas, por profundas que sean, no cambian a nadie. El único que cambia el corazón del hombre se llama Jesús de Nazaret. El único poder que verdaderamente transforma es el poder del Espíritu Santo, que puede santificar al más perverso de los pecadores si conoce cara a cara al Dios de la salvación. Sin embargo, todavía hay cisternas rotas dejando escapar la bendición de Dios. Cuando nosotros vemos esas emociones tan intensas y no vemos un testimonio de transformación en la vida de una persona, tenemos que preguntarnos: ¿y a dónde se fue la bendición? ¿Y a dónde se fue aquella bendición tan intensa, aquella bendición tan extraordinaria que vimos por fuera, pero que por dentro no alcanzó a hacer nada porque era simple emoción humana? Pasadas las emociones, no quedó nada. La cisterna rota dejó escapar la bendición de Dios. Es posible que Dios se haya derramado en aquel lugar y en aquella reunión, pero la bendición no se retuvo. Y no se retuvo porque la cisterna estaba rota. No se detuvo porque la cisterna, hermanos, tenía grietas que hicieron a la persona incapaz de retener aquella bendición tan grande para que transformara su vida. ¿Por qué no se retuvo la bendición? Porque se escapa por la rotura de esa cisterna emocional que nosotros mismos hemos construido, escuchando evangelio de hombre y no el evangelio de Jesucristo. Cisternas que nosotros hemos construido y que alejan de nuestra vida la verdadera bendición de Dios, del Dios verdadero y único que nos puede transformar. Qué diferencia, hermanos, cuando nosotros escuchamos el evangelio revelado de Jesucristo. Porque cuando nosotros escuchamos el verdadero evangelio, no necesitamos más de cisternas, porque estamos enfrente de la fuente eterna del agua viva que se llama Jesucristo y que todo lo cambia. El único que puede saciar nuestra sed, el único que puede satisfacer el anhelo de nuestras almas. El evangelio de Jesucristo dice en el evangelio de San Juan, en el capítulo 7 y verso 8: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él no necesitará de cisternas, él no necesitará de recursos humanos para retener la bendición. La bendición se quedará en su vida porque está adorando, alabando y bendiciendo el nombre del único Dios que verdaderamente está vivo y bendice al ser humano. El evangelio de la carne, hermanos, decepciona tarde o temprano. Cuando se descubre que la bendición de Dios, fabricada por mentes humanas, no es la bendición verdadera y no produce la victoria que nosotros buscamos en nuestra vida, el alma se desanima. Y cuando el alma se desanima, terminamos abandonando a Dios. Y por eso muchas personas se retiran del Señor, se alejan del Señor, porque escucharon evangelios de hombre, porque fabricaron cisternas rotas creyendo poder retener ahí la bendición del Dios verdadero. Pero la bendición del Dios verdadero no es agua estancada. La bendición del Dios verdadero es agua viva que corre potentemente en la vida de un ser humano cuando ha creído en el verdadero Dios,
cuando ha sido salvo en el nombre de Jesucristo, cuando ha aceptado que su pecado ha sido lavado con la sangre del Cordero, que su nombre está escrito en el libro de la vida y que es coheredero con Jesucristo de la gloria del Padre. Solo cuando ha escuchado el verdadero evangelio, entonces va a retener esa bendición. El Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. No del agua estancada, de la fuente que fluye, de la fuente inagotable, de la fuente verdadera, de la fuente eterna que va a transformar la vida del ser humano. Esta es la bendición que hemos de buscar y esta la vamos a retener si hemos recibido el agua de Cristo Jesús. No podemos renunciar a la fuente de las aguas para comenzar a construir cisternas rotas. No cometamos el mismo error que cometió Israel en los días de Jeremías. No abandonemos el evangelio verdadero. No abandonemos el evangelio revelado por Dios a través del Espíritu Santo para correr tras evangelios humanos, para correr tras evangelios inventados por la mente del ser humano. Sumerjámonos en las profundidades de Jesucristo para que podamos retener su bendición, porque la bendición de Dios se derrama todos los días sobre nuestra vida. Porque la bendición de Dios abunda todos los días en nuestra vida. Porque esta misma mañana en este lugar, Cristo Jesús está caminando entre nosotros, lleno de bendición para la vida de cada uno. Él está derramando su bendición. El problema es si la vamos a retener o no. Y eso dependerá de si estamos buscando al Dios vivo o estamos cavando cisternas rotas que terminarán dejando escapar toda la bondad, la misericordia y el amor que el Señor ha venido a derramar esta mañana en medio de nosotros. No cometamos ese error, hermanos. No cavemos cisternas rotas. Retengamos la bendición que el Señor nos quiere derramar en esta mañana. Retengamos, bebamos de la fuente eterna de agua viva que se llama Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador, porque Él llegó hasta aquí en esta mañana para bendecirnos. Retengamos esa bendición. No dejemos que la experiencia con Dios se limite a unos pocos momentos de profunda emoción para después volver a lo mismo de antes. Retengamos la abundancia del Señor. Volvamos al verdadero evangelio y ríos de agua viva brotarán de nosotros. Vamos a orar. Señor,